Sí, pues damos ya comienzo a la rueda de prensa. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Hoy, en representación de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, estamos los siguientes miembros de la Comisión Permanente. Por un lado, Gara González, que hará su intervención en euskera posteriormente, y Jesús García, y yo mismo, que soy Alberto Urteaga. Permitirnos que hagamos una pequeña presentación de la red, ya que es una entidad única en Navarra y pocas veces se acaba de comprender todo lo que engloba. Es una entidad que surgió hace más de 25 años desde la unión, el compromiso y la valentía de las personas que trabajaban en aquel momento en las entidades sociales. Supuso un paso enorme para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Navarra. Un cambio de modelo, ya que las entidades comenzaron a trabajar juntas, de manera más formal o más continua, aunando conocimientos, fuerzas para lograr la inclusión social y asegurar una vida digna para todas las personas. Actualmente, gracias a las 30 entidades que la conforman, a que éstas realizan un trabajo específico, bien por áreas o bien por colectivos, y el desarrollo de su actividad a lo largo de todo el territorio de Navarra, podemos obtener un conocimiento preciso de las necesidades y demandas de las personas más vulnerables socialmente hablando. Así, ante esta situación de incertidumbre y limitaciones, tras la declaración de la pandemia y del estado de alarma, desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, fuimos detectando las consecuencias que esto estaba teniendo para las personas. Ante el aumento del número de demandas, el cambio de las necesidades hacia demandas cada vez más vinculadas a la cobertura de necesidades básicas y los datos de desempleo que se estaban observando, nos pusimos a trabajar en una serie de medidas de choque que, a nuestra consideración, sería necesario adoptar para paliar o al menos mitigar las consecuencias sociales que esta crisis sanitaria ha tenido y va a tener sobre las personas. Doy ahora paso a mi compañero Jesús. Buenos días, muchas gracias por escucharnos. Antes de plantearos la panorámica general de medidas y necesidades que, como comentaba Alberto, queremos proponeros, nos parece importante señalar el punto de partida en el que nos encontrábamos justo antes del estado de alarma. En Navarra, los últimos datos de riesgo de pobreza y exclusión social nos decían que un 12,6% de la población ya antes del estado de alarma estaba en esa situación de vulnerabilidad social. Eso supone que había casi 82.000 personas ya afectadas por el riesgo de exclusión. Seguramente son las personas que más han sufrido el confinamiento por varias razones. Son las personas que peores viviendas tienen, no tienen viviendas adecuadas, están viviendo en situación de hacinamiento, con condiciones de humedad y o pobreza energética, o directamente no tienen un hogar. También son personas que no tienen una fuente de ingresos estable, ¿sí? Son hogares donde se vive al día y es imposible hacer desembolsos extra como los que muchas personas pudimos hacer al inicio de la crisis. De hecho, en Navarra, el Departamento de Derechos Sociales ha detectado a 16 de abril 8.089 personas con dificultades para alimentarse, que se añaden a las más de 4.600 que ya estaban recibiendo beca comedor en nuestra comunidad. Otra de las situaciones que viven las personas con más vulnerabilidad en su día a día antes del estado de alarma
es la pérdida del empleo y de ingresos regulares que nos estamos encontrando en las entidades también, ¿no? Las personas vulnerables tienen una situación laboral más débil, menos estable, con empleos precarios, con bajos salarios, con jornadas reducidas, con contratos temporales, con empleos irregulares, sin ningún tipo de cobertura de protección legal. Trabajan en sectores que además se han visto muy afectados por la crisis actual, como la hostelería, la construcción, las empleadas de hogar o el cuidado informal de personas dependientes, ¿sí? Y un último elemento que está agravando las dificultades de las personas que ya eran vulnerables en nuestra comunidad tiene que ver con la brecha digital. Muchos de los trámites se están realizando obligatoriamente ya desde Internet y las personas más vulnerables tienen dificultades tanto para acceder a equipos informáticos como a conexiones estables a Internet, como a la formación y la capacitación que les permita introducirlos en su día a día, usarlos de forma cotidiana con efectividad. Esta era la situación en la que nos encontrábamos. Un 12,6% de personas en Navarra ya estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, ya eran vulnerables. Creemos que las medidas que se han adoptado durante el estado de alarma han cubierto, sí es verdad que no para todas las personas, las necesidades sociales más urgentes, pero ahora debemos evitar pasar de una crisis sanitaria a una emergencia social. ¿Por qué hablamos de que hay que evitar una emergencia social? Porque quizá tengamos que aprender del pasado. Y no hace mucho tiempo, allá por 2008, ya tuvimos la experiencia de lo que era una crisis global económica, en el que además las personas más directamente afectadas fueron las que ya eran más vulnerables. Vamos a revisar un poco los datos. En 2008, en Navarra, un 8,6% de la población estaba en situación de exclusión social o de pobreza. En 2009 ya era un 10,4%. En 2013, un 14,5%. Es decir, en 5 o 6 años desde el inicio de la crisis, habíamos aumentado un 75% de las personas en peor situación en nuestra comunidad. ¿Por qué pasó? Pues porque quizá nos adaptaron, las medidas se centraron en la recuperación económica y no tanto en apoyar a las personas con mayores dificultades. Creemos que no se puede repetir ese error y que, como siempre, hay que aprender del pasado y, en este caso, del pasado más reciente. Por eso, desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, creemos que es necesario complementar cualquier plan de reactivación económica con un plan de choque social que esté dirigido a las personas, en el que el contenido social tenga un peso primordial y muy significativo, ¿no? Un plan que se implemente de forma rápida y eficiente, no podemos dejar pasar el tiempo como en la crisis anterior, y que esté consensuado con todos los actores estratégicos en el ámbito social, tanto público como privados. Lo que vamos a exponeros son tanto medidas de ámbito general en cuanto al sostenimiento económico, los servicios sociales y los recursos residenciales, como medidas específicas en áreas como el empleo o la atención a la infancia. Pero empezamos por las medidas de ámbito general. Lo que vamos a hacer es un repaso, un mapa básico, es decir, la red ha estado trabajando, las 30 entidades de la red hemos estado trabajando en medidas más concretas que quizá en este momento no tienen cabida en esta rueda de prensa. Medidas para el sostenimiento económico. Creemos que es necesario reforzar los sistemas de garantía de ingresos y de apoyo a la vivienda que ya existen en Navarra. Estas ayudas han de adaptarse a las necesidades de toda la población, para garantizar que todas tengan medios para hacer frente a sus gastos básicos de alimentación, alquiler, facturas, transporte. Durante las últimas semanas, durante los últimos meses, es cierto que se ha agilizado la tramitación de prestaciones tan fundamentales como la renta garantizada y las prestaciones del Departamento de Vivienda, que incluso han reducido requisitos y han ampliado cuantías. Creemos que eso no debe ser una decisión puntual, sino que se debe mantener en el tiempo, por lo menos durante todo lo que nos queda de año. Se habla de posibles nuevos repuntes y la situación de las personas más vulnerables no va a mejorar a corto plazo. Por lo tanto, creemos que esas medidas que se han reforzado
tienen que seguir vigentes durante por lo menos este año. En cuanto a los servicios sociales, tanto públicos como del tercer sector, creemos que es necesario invertirlos para que puedan atender a todas las personas que están cayendo en la vulnerabilidad y garantizar un correcto nivel de atención ante el previsible aumento de personas en situación de exclusión social. Para ello, como decíamos, es necesaria inversión, es necesario disponibilidad de recursos humanos, reforzar el personal técnico asignado a todos los servicios, porque solamente así se podrán realizar intervenciones sociales que aseguren un acompañamiento social efectivo y no solamente la gestión de prestaciones económicas. Y también aprovechar para garantizar una homogeneización de directrices, criterios, procesos, en definitiva, de asegurar la calidad y eficiencia de la intervención que se está proporcionando a la población en Navarra. En cuanto a los servicios residenciales, la crisis sanitaria ha desvelado situaciones que hasta ahora parecían ocultas y no nuevas necesidades, sino necesidades que ya existían, ¿no? Creemos que es necesario mantener los servicios residenciales tal como se han reformulado o se han ido creando durante estos meses, tanto para dar respuesta a las situaciones de personas sin hogar como de personas con patologías duales o como víctimas de violencia de género. Y además creemos que es necesario explorar nuevos recursos innovadores para estas personas y que tengan como eje central la vivienda. Hasta aquí las medidas a nivel general en cuanto a garantía de ingresos, recursos en servicios sociales y recursos residenciales. Queremos comentaros ahora nuestras líneas generales de propuestas en medidas específicas por área. Creemos que es necesario garantizar los derechos de todas las personas, que el acceso a una prestación no debe depender de estar empadronado o no, de tener un padrón regularizado o no, o en el caso de las personas migrantes creemos que es necesario la concesión de permisos de residencia y trabajo que les permitan acceder a los mismos bienes y servicios que el resto de la población. Incidimos de nuevo en la brecha digital. No basta solamente con migrar toda la red, sino que hay que asegurar que todas las personas podamos entrar en igualdad de condiciones a ese sistema. En el caso de empleo, dos consideraciones iniciales. El desempleo, evidentemente, lo sabemos todas y todos, ha crecido de forma brutal desde el inicio del estado de alarma y de la crisis. En el mes de marzo en Navarra se perdieron casi 3.400 empleos. Y ya son 38.000, casi 38.000 las personas desempleadas registradas en el Servicio Navarro de Empleo Nafarlansare. Es necesario que la construcción de empleo se cimente sobre unos pilares sociales que no condenen aún a los que trabajan, a gran parte de los trabajadores, a las personas trabajadoras pobres, a nuevos niveles de pobreza. Creemos necesaria una inversión en la recuperación de empleo de calidad y en el refuerzo de la formación de las personas. Las ayudas a la contratación deben reforzarse para que las empresas, sobre todo, permitan el acceso al empleo a las personas más vulnerables, aquellas que siempre lo han tenido más difícil y que ahora aún presentan más obstáculos. Por ejemplo, personas desempleadas de larga duración, jóvenes sin cualificación, personas perceptoras de renta garantizada. Las personas con perfiles de empleabilidad más bajos son, además, aquellas que requieren más formación o más apoyo para desarrollar un itinerario laboral de incorporación al mercado de trabajo. Exigimos que se garantice la finalización de las acciones formativas que ya estaban en marcha y que la única solución para esa finalización no sea la vía digital. Muchas de las personas con las que trabajan las entidades no son capaces de migrar a lo digital de manera completa, ¿no? Por lo tanto, debe garantizarse que la formación se termine, pero no solamente por medios digitales. Es decir, que en algún momento, cuando pueda volver la presencialidad, estas personas puedan completar los estudios.
Además, cuando nos vamos a encontrar con un número de personas desempleadas más amplia que en muchos años, la orientación es una herramienta clave que requiere un refuerzo, una individualización de las respuestas y una estabilidad en los equipos profesionales que van a atender a las personas orientadas para garantizar que los procesos se alarguen lo necesario y una vinculación entre profesional y persona atendida que sea eficaz. En cuanto a las empresas de inserción laboral, que son una vía de inclusión al mercado de trabajo, de entrar al mercado de trabajo para las personas más vulnerables, creemos que es importante la aplicación inmediata del decreto foral 340 de 2019, además con carácter retroactivo en todo 2020. ¿Por qué? Porque mejoraba el apoyo a las empresas de inserción sociolaboral, permitía incrementar las plantillas del personal de apoyo, que va a ser más necesario que nunca, y además permitía, bueno, ir generando más actividad dentro de estas empresas de inserción. Además, debe complementarse con la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de la ley foral, que establecía una reserva del 6% de los contratos públicos para este tipo de empresas. Y por último, en el ámbito de empleo, las mujeres siempre han sido las grandes desfavorecidas en este reparto del trabajo. Por lo tanto, creemos que es necesario fijar la mirada también en medidas que luchen contra esta desigualdad. En concreto, ampliar la protección a sectores tan desfavorecidos como las empleadas, como las trabajadoras del hogar, que en este momento están sujetas a un régimen especial que les excluye derechos laborales básicos y que pensamos que aunque han salido medidas específicas para poder acceder a algo parecido a un subsidio similar al del ERTE equivalente, deberían poder pasar al régimen general para poder asegurar realmente unas condiciones laborales dignas. En materia de vivienda, bueno, todas y todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es contar con una vivienda que reúna condiciones básicas de habitabilidad en cuanto a en cuanto a espacio, salubridad, suministros. Esta ha sido una de las grandes brechas que también se ha generado con el estado de alarma y el confinamiento. Las personas con menor capacidad económica viven en peores residencias, han sufrido más las consecuencias del estado de alarma. Agradecemos las medidas que se han puesto en marcha para paliar esta situación, que van desde flexibilizar las ayudas hasta la creación de recursos residenciales. Pero precisamente porque estas ayudas y recursos han funcionado, nos parece necesario reflexionar sobre la continuidad necesaria de estas medidas para el acceso a la vivienda para personas sin inclusión social. También es necesario incrementar el parque público de vivienda, tanto vía nueva construcción, que es la opción más contemplada con el Gobierno de Navarra, o bien recuperando el derecho a retracto y tanteo para la compra de vivienda. En materia de hipotecas y gestión de alquiler, solicitamos que se planifique una gestión estructurada a través del refuerzo del servicio de mediación hipotecaria y de alquiler, y también reforzar las medidas tendentes a la intermediación en el alquiler libre y a la protección de las personas arrendadas. Volvemos a insistir en algo que ya hemos dicho antes, que es el problema del empadronamiento. No puede ser que no poder disponer de un padrón impida a las personas acceder a prestaciones y servicios básicos, hundiéndoles más, condenándoles más a la pobreza y a la exclusión social, haciéndoles entrar en un círculo vicioso. Creemos que es necesario establecer, en cuanto a los recursos residenciales específicos, procedimientos adecuados para preparar la salida de estos recursos, tanto en la parte relativa a vivienda como en la relativa a los servicios de acompañamiento que se les han ofrecido, y desde luego mantenerlos. No se puede permitir que se cierren de un día para otro, porque la situación de las personas no va a cambiar o no va a mejorar de un día para otro tampoco. En cuanto a salud, hemos descubierto, por si no lo sabíamos, que la salud de una persona influye en el del resto de la comunidad. Creemos que hay que mejorar la efectividad de la asistencia sanitaria. Es necesario garantizar la adhesión a los tratamientos, es decir, que cualquier persona pueda continuar con el tratamiento que se le ha dispensado.
creemos imprescindible garantizar la gratuidad de medicamentos y vacunas a personas en situación de pobreza o exclusión social y complementar ayudas del catálogo ya previstas para dar respuesta a necesidades de salud visual, auditiva y dental no cubiertas, así como el acceso a elementos ortoprotésicos y artículos de higiene. En cuanto a la población reclusa, creemos que es urgente que el Gobierno de Navarra asuma las competencias respecto al Centro Penitenciario 1 de Pamplona. Previamente al estado de alarma había ya carencia de profesionales médicos y sanitarios en la misma y creemos que no se debe retornar a esa situación. También es necesario adoptar medidas específicas de higiene y seguridad sanitaria y el retorno de los programas habituales que se estaban realizando en prisión. En 2023. Un ámbito que ya venía arrastrando problemas para asimilar el volumen de la demanda. Creemos que los recursos que se han activado para prestar atención psicológica durante la emergencia del COVID-19 deben ser mantenidos a medio plazo y, en caso de no ser asumibles en su totalidad, regular la desgravación de los gastos realizados por las personas en el ámbito de la salud mental. Además, creemos que son necesarias medidas de refuerzo del sistema sociosanitario. Establecer canales fluidos de información y comunicación entre profesionales del ámbito social y del sistema sanitario, garantizar la formación de las y de los profesionales y desarrollar el tercer plan de drogas y adicciones de Navarra. Y el último ámbito que queremos destacar específico es el de educación y menores. Es obvio que no todas las menores y los menores van a salir de esta fase de confinamiento de la misma manera. Las dificultades educativas se van a ampliar, la brecha entre quienes han dispuesto de estructuras familiares, capacidad como para acompañar los procesos de aprendizaje de los menores va a ser mayor. Creemos necesario implantar varias medidas, entre otras algunas que el Ministerio de Educación ya ha señalado en los últimos días, como son la evaluación individual e integral de cada alumno y alumna, la implantación de un diagnóstico de impacto en infancia y juventud, gestionar y acompañar la fase de transición e intensificación del despliegue de recursos y medidas de refuerzo educativo, desde la planificación curricular de recuperación progresiva y la revisión y adecuación de los plazos de matriculación y becas educativas. A continuación, promover medidas de inclusión para el alumnado en riesgo de exclusión social, dentro del ámbito de la educación ordinaria, la adaptación curricular, el seguimiento intensivo de los procesos del alumnado, implementar medidas de detección precoz y de prevención de situaciones de riesgo, reforzar la Comisión de Lucha contra el Absentismo y, por último, la implantación de una ley de infancia y adolescencia que se diseñe desde un modelo preventivo y no solo paliativo o reparador de las situaciones de riesgo. En concreto, lo que queríamos transmitiros hoy es que partíamos de una situación en la que hay casi un 13% de personas que ya estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, que el estado de alarma les ha hecho sufrir más que al resto de la población esta nueva situación, que seguramente nos estamos encontrando con muchas personas que están cayendo en ese mismo riesgo de pobreza y de exclusión social, va a aumentar la vulnerabilidad a cotas que quizá todavía no podemos conocer, y que es necesario no repetir errores del pasado. La crisis del 2008 no se gestionó bien a nivel de inclusión social. Creemos que es necesario que se mantengan las medidas que ya se han implantado desde las administraciones públicas, que se refuerce la colaboración entre el sector público, privado y el tercer sector en materia de servicios sociales, y que sobre todo pongamos en el centro de cualquier medida de recuperación el no dejar a nadie atrás. Egun on guztioi eta eskerrik asko gurekin konektatzeagatik.
pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako saretik plan sozialaren proposamena aurkeztu nahi izan dugu gaurkoan. Plan honetan, egun hauetan bizitzen dugun krisiaren ondorio negatiboak leuntzeko neurri ezberdinak jasotzen ditugu. 2008ko krisiaren ondoren argi geratu zitzaigun neurriak berandu hartzea, behar bezain eraginkorrak ez izatea, eta egindako murrizketa guztiak pobrezia eta gizarte bazterketa areagotzen zutela. Oraingoan, garrantzitsua iruditzen zaigu ondorioei aurrea hartzea, eta erne egotea, pertsonen zaurgarritasunetan arreta jarriz. Ezin dugu utzi beste krisi batek gure gizartean desberdinkeria handitzea eta pertsonak larrutzea. Nafarrek egun hauetan erakutsi dugu elkartasuna edonon loratzen dela, eta sareak inoiz baino gehiago indartu daitezkeela. Bakarrik guztiok elkarrekin lan eginez gero, aterako gara krisi honetatik. Inor atzean utzi gabe. Eta inor atzean ez usteko pertsonak xede dituen talka plan bat eskatzen dugu. Azkar ezarriko den plan bat, eraginkorra izango dena, dagoeneko hauteman diren premiei erantzuteko. Krisia hasi zenetik, sareak haren 30 entitateekin eta beste entitate laguntzaile batzuekin lan egiten ari gara krisi honen inguruan sortzen diren premiak, eskaerak, kezkak eta konponbide guztiak jaso eta aztertzen. Lan horren emaitzetako bat, Nafarroarentzat plan sozial bat prestatzeko proposamen dosierra izan da. Jada Nafarroako Gobernuaren departamentuei aurkeztu zaiena. Ia 50 orri dituen planak epe motzerako eta ertain luzerako neurriak ditu ardatz. Bai gizarteratzearen arlokoak, bai herritar horiek lagunduko dituen hirugarren sektorea indartzeko xedea dutenak. Baina horrez gain, enpleguaren, etxebizitzaren, osasunaren, hezkuntzaren eta adingabeen arloetako neurri jakina jasotzen ditu. Kontsultatzeko prest daukazue dosierra, eta galerari badikutuzue oraingoan egiteko,